Mi nombre es María Lanz y en la continuación de la presentación del ciclo diésel voy a explicarles lo que son los procesos. En primer lugar tenemos el proceso isentrópico, que es un proceso termodinámico por el cual la magnitud del fluido o gas permanece constante, es decir, es un proceso adiabático reversible que se toma como especial debido a su característica que no hay transferencia de calor o materia. En segundo lugar tenemos el proceso isocórico, que es un proceso que describe el comportamiento del gas dentro del contenedor, que no se deforma debido al volumen que es constante. La transferencia de calor dentro o fuera del sistema no funciona, sino que cambia de energía interna. Por último se encuentra el proceso isobárico, que es un proceso mediante el cual la presión del sistema permanece constante, que esto conlleva que la transferencia de calor dentro o fuera del sistema cambia la energía interna en el sistema. Seguidamente voy a darle dos breves explicaciones de dos ejercicios del ciclo diésel. Vamos al primer ejercicio, que nos dice: supongamos que el ciclo diésel, que es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se puede encontrar en los motores de automóviles. Uno de los parámetros de tales motores es que el cambio superior y el punto muerto inferior. La relación de estos volúmenes, que se conoce como la relación de corte, que es la relación de volúmenes del final y al inicio de la fase de combustión. En este ejercicio se va a calcular lo que es la masa de aire de admisión, la temperatura 2, la presión 2, la temperatura 3, la cantidad de calor al quemar la mezcla de combustión y aire, y por último la eficiencia térmica de este ciclo. Aquí tenemos la fórmula, que es la presión de volumen, que es igual a masa por la constante de gas específica por la temperatura. Esta fórmula se despeja y quedaría de la siguiente manera: M es igual a la presión por volumen entre la constante de gas específica por la temperatura 1, que esto daría un resultado de 5.95 por 10 a la menos 4 kilogramos. Seguidamente, para calcular, se tienen los volúmenes, que estos nos ayudarían a obtener los siguientes resultados. Este proceso se conoce como adiabático, este ejercicio, en donde se usa la relación presión, volumen y temperatura, que quedaría de la siguiente manera para buscar la temperatura 1 por la relación de compresión, que esto daría un resultado de 971 Kelvin. Y para la presión final tenemos la fórmula, la primera fórmula, que sería la presión 2, que es igual a masa por la constante de gas específica por la temperatura 2, que ya se calculó anteriormente, entre el volumen 2, que es que ya se calculó, que daría un resultado de 66.35 barios. Seguidamente, para calcular la temperatura 3, se tiene que este es un proceso en donde 3 ocurre una presión constante, una presión constante, y la ecuación quedaría de la siguiente manera: la temperatura 3 sería igual al volumen 3 entre el volumen 2
por la temperatura 2 ya antes calculada, que esto daría un resultado de 1942 Kelvin. Por último, se tiene que la cantidad de calor al quemar la mezcla de combustión y aire sería la masa por la capacidad calorífica específica a presión constante, ya dada el valor en el ejercicio, por la temperatura 3 menos la temperatura 2, que esto daría un resultado de 583.5 Joule. Por último, para la eficiencia térmica para este ciclo diésel sería la N es igual a 1 menos 1 entre la relación de compresión elevado a K menos 1 por infinito por la K menos 1 entre K por el infinito menos 1, que esto daría un resultado de 0.6467. Llevándolo al porcentaje sería 64.7%. Que el enunciado dice lo siguiente: vamos a considerar un ciclo diésel en la que el aire a la entrada está a una presión de una atmósfera y una temperatura de 17 grados centígrados. La razón de compresión es de 18 y la combustión vale 2. El volumen máximo de la cámara es de 1900 centímetros al cubo. Vamos a determinar los volúmenes, presión y temperatura del ciclo. Seguidamente se tiene el estado inicial como punto de partida del ciclo. Tenemos el gas a temperatura y presión, el gas a temperatura y presión ambiente. Córtalo. Seguidamente tenemos el segundo ejercicio, en donde el enunciado dice lo siguiente: vamos a considerar un ciclo diésel en la que el aire a la entrada está a una presión de una atmósfera y una temperatura de 17 grados centígrados. La razón de compresión es de 18 y la combustión vale 2. El volumen máximo de la cámara es de 1900 centímetros al cubo. Vamos a determinar los volúmenes, la presión y la temperatura. Como estado inicial, que tenemos como punto de partida del ciclo, tenemos el gas, temperatura y presión ambiente. Llena el cilindro. Esto sería la temperatura ambiente, que sería de 290 Kelvin, y el volumen ambiente es igual a 1900 centímetros al cubo. La presión ambiente sería igual a una atmósfera, ya antes dicho en el enunciado. Los números de moles contenidos en el cilindro es de 0.0799, que para calcular esto la fórmula sería N es igual a la presión ambiente por el volumen ambiente entre R por la temperatura ambiente, dando el resultado dicho antes. Para la compresión adiabática sería R es igual a 18, que esto sería el volumen es igual al volumen ambiente entre R, que esto daría un resultado de 105.6 centímetros al cubo. Seguidamente está la temperatura por la ley de Paulson, que sería la temperatura B es igual a T ambiente por R.
que esto daría un resultado de 921.5 Kelvin. Seguidamente está la presión mediante la ley de gas ideales, que se calcula por la ley de gas ideales, que esto sería la presión es igual a N por la R por T entre B, es decir, el número de moles por la constante de gas específica por la temperatura entre el volumen. Esto daría un resultado de 57.2 atmósferas. Luego se tiene lo que es el balance energético. El resultado del calor absorbido sería de 21.13 kilocalorías, y el calor cedido sería igual a 7.79 kilocalorías. Luego esto se utiliza para el trabajo realizado, que es la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido en valores absolutos, que daría un resultado de 13.35 kilocalorías. Por último está el rendimiento, que sería el trabajo realizado dividido por el calor absorbido, que daría un resultado de 63.2%. Se puede evidenciar que el resultado es mucho mayor que el ciclo Otto. Esto sería el final del ejercicio. Muchas gracias.